Bueno, pues a continuación, uno de los temas que más causa incertidumbre entre las empresas certificadas. En el último año se ha visto una tendencia a requerimientos a este esquema. Debemos saber que hay puntos que como empresa y como responsables de nuestra área de cumplimiento y certificaciones podemos validar y disminuir el riesgo de que pudiera presentar nuestra certificación de IVA-IEPS. Para hablar de las causales de inicio de cancelación en certificación IVA-IEPS, está con nosotros el licenciado David Morales, a quien damos la bienvenida y cedemos le cedo el micrófono a Elvia para que presente su semblanza. Claro que sí, mucho gusto, licenciado David Morales. Es un gusto tenerlo aquí también y conocer pues uno de los temas que sabemos que aquejan a muchísimas empresas en México. Y el licenciado David Morales es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como asesor, abogado y representante legal en el sector público y privado de las áreas contenciosa administrativa, amparo, auditoría, gestoría en las ramas administrativa, fiscal, comercio exterior, propiedad intelectual, entre otros. Se ha desempeñado como titular de la Dirección Jurídica del sector federal y público, sector público federal y privado, y entre otros ámbitos ha participado como cabildero por parte de las empresas. También formó del Comité Jurídico de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de Latinoamérica, España y el Caribe, capítulo noroeste. Cuenta con el título de especialista en Derecho del Comercio Exterior por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diversos cursos de actualización profesional en materia de amparo, procedimientos administrativos, propiedad intelectual, derecho de acceso a la información, derechos humanos y equidad de género. Actualmente cursa la licenciatura de Contabilidad y la maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y actualmente funge como nuestro líder del área legal en Arquitectura y Defensa Legal en Teles y Asociados. Bienvenido, licenciado David Morales. El micrófono es suyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elvia, por la amable presentación. Nuevamente quiero agradecer a todo el equipo por considerarme para compartir con ustedes pues algunas de las cuestiones que hemos vivido de manera muy intensa con los contribuyentes que son empresas certificadas, y en esa medida pues espero que lo que comentemos aquí les resuelva algunas dudas, y en caso de que se las haga más profundas pues podamos ahí a través de un correo o alguna sesión especial poder darles atención. Entonces voy a permitir presentar. Por favor, me ayudan a confirmar en cuanto puedan ver la pantalla. Ya se ve la pantalla, nada más hay que ponerla en pantalla completa. Listo. Bueno, pues bien, el tema que hoy quiero compartir con ustedes pues es sobre las causales de cancelación, particularmente las que se refieren a certificación en materia de IVA y IEPS. Se me hizo muy interesante el tema porque normalmente hablamos del cumplimiento de los derechos, de las obligaciones, pero ahora quiero darle el enfoque a partir de la cancelación. ¿Qué sucede cuando no le damos la debida atención a un tema tal vez que parece muy sencillo cuando se queda en el interior de la empresa, ¿no? Como puede ser un control de las actas constitutivas, como puede ser un control de las operaciones, controles fiscales, comunicaciones de todas las áreas, ¿no? Estas pequeñas áreas de oportunidad que creo que todos podemos implementar en nuestras organizaciones, y alguna información incorrecta o una mala comunicación, pues sí puede derivar en una duda de una autoridad, y posteriormente en que ante la duda de la autoridad y que no resolvamos estos cuestionamientos, estos requerimientos que en su momento nos formulan, pues terminamos con un procedimiento de inicio de cancelación, que pues evidentemente es bastante ruinoso durante el tiempo que dura para las empresas, ¿no? Pues el flujo que se maneja en materia de IVA y en materia de IEPS, pues normalmente no está considerado en los proyectos anuales, ¿no? Entonces, por eso se me hizo interesante comentar con ustedes este tema desde el punto de vista no tanto de la obligación, sino qué pasa cuando no cumplo y qué va a ser, cómo va a actuar la autoridad. ¿Sí? En primero, aquí les puse un listado muy simplificado de todas las normatividades que de alguna manera, en mayor o menor medida, están involucradas en la certificación IVA-IEPS. Recordando que de donde nació esta certificación, pues para las autoridades son aquellos contribuyentes que van a presentar información o un alto cumplimiento en obligaciones fiscales aduaneras. Estas empresas que abren todo su abanico al interior de la organización y demuestran este cumplimiento, pues son aquellas que son beneficiadas con esta certificación, pero la información que nos pide la autoridad, pues la vamos a encontrar
inmersa o sea más bien separada en todas estas normatividades. Por comentar algunas, pues sabemos que el Código Fiscal pues nos habla de toda hasta la parte de las contribuciones, ¿no? La parte de los procedimientos que llevamos generalmente con el SAT, ¿no? Y que obviamente también impactan en materia aduanera y de comercio exterior. Por supuesto, la ley aduanera, ¿no? Todas las operaciones, los pedimentos, los regímenes aduaneros, pues están implícitos en esta normatividad. Y por supuesto, en específico, la ley del impuesto al valor agregado, ya que de ahí, de la incorporación en el año 2013, con este artículo 28A, pues es donde nace ya toda esta normatividad de la que estamos platicando, ¿sí? Por mencionar algunas, hay otras que tal vez dejamos muy de lado porque no son normatividades federales, pero me refiero sobre todo a las leyes del catastro, las leyes del notariado estatales, muy relevantes, pues porque esto, sobre todo en el tema de los domicilios, los inmuebles, cuando otorgamos poderes, cuando constituimos una sociedad, pues cada estado de la República tiene su propia ley, ¿no? Entonces, sí hay que acercarnos, en caso de algunas controversias que pueden surgir con las autoridades, acercarnos a esta normatividad y verificar si está correcta, ¿no? Muchas veces la práctica nos lleva a cometer errores o no revisarlo adecuadamente, o tal vez me quedo con la idea de que mi domicilio está en Ciudad de México y así se regula, pero pues tengo una sucursal en Veracruz o tengo otra en Monterrey y ahí tienen criterios diferentes tanto en el catastro como en las leyes del notariado, la vigencia de los poderes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto se los quise poner de manera ilustrativa para que ustedes observen en una sola lámina, ¿no? Toda la normatividad que de alguna manera está involucrada en la certificación IVA-IEPS, ¿no? Y evidentemente cuando llegamos a un procedimiento de cancelación, siempre tenemos que recurrir a esta normatividad porque es evidente que cuando llegamos a este proceso, la autoridad ya generó muchas dudas, ya nos dio una oportunidad de contestar y no fue suficientemente convincente nuestra respuesta. Y mucha de la información que vamos a necesitar integrar y presentar, pues debe estar acorde con estas normatividades que estamos aquí viendo en pantalla. Las causales de cancelación las vamos a encontrar particularmente en la regla 7.2.4 de las reglas de comercio exterior. Aquí le quise resaltar, esta regla se compone de 3 apartados, apartado A, apartado B y apartado C, ¿sí? Para el caso de la certificación IVA-IEPS, nos concentramos o las causales principales están en el apartado A y el apartado E. Los quiero resaltar de esta manera por lo siguiente. Si nosotros atendemos a la literalidad de la normatividad, pues encontraremos que el apartado A tiene 10 fracciones, ¿sí? Cada fracción contempla un supuesto. El apartado B contiene 6 fracciones, ¿sí? Entonces, pudiéramos pensar que solo son, si sumamos rápidamente, pues son 16 fracciones, o podemos pensar en lo general que solo tenemos 16 supuestos mediante los cuales la autoridad nos pudiera llegar a afectar a través de un procedimiento de cancelación. Y lo quiero resaltar de esta manera porque cada una de estas fracciones puede contener varios supuestos, entonces en realidad no son solo 16, podemos llegar hasta 25 o 30. ¿Sí? Y este catálogo que nos contempla la normatividad en esta regla es enunciativo. ¿Sí? ¿Por qué hablo de que es enunciativo? Si nos concentramos, aquí les puse el ejemplo, ¿no? El apartado A en su fracción 1 nos dice, no desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un requerimiento, ¿sí? Entonces, este es el supuesto que nos va a generar un procedimiento de cancelación. Pero entonces, como les comentaba, el enunciado, podemos pensar, solo es un motivo, ¿no? Pero si analizamos, como comentó incluso por la mañana el maestro Ricardo, pues no podemos o nunca se sugiere analizar las disposiciones fiscales ni aduaneras de manera aislada, ¿sí? Entonces, aquí vemos la primera fracción nos dice que no desvirtúe un requerimiento que me haya formulado la autoridad, ¿sí? Esto nos remite, y aquí les puse 2 ejemplos, al capítulo de obligaciones que está en la regla 721 y particularmente la fracción 1 y 2. ¿Qué nos dice esa fracción? Cumplir permanentemente con los requisitos de la certificación. Entonces, como vemos, aunque el supuesto de cancelación es no contestar un requerimiento, pero esto nos lleva a otra regla, que es la 721, que es cumplir permanentemente con los requisitos. Y si vamos a los requisitos, pues son más de 30, ¿no? Entonces, como vemos, este catálogo es meramente enunciativo, por eso lo quiero resaltar de esta manera. Y esta misma regla 721 nos menciona en su fracción 2, estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras. Es decir, no nos dice una obligación en específica, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? Pues vamos a recurrir al Código Fiscal, vamos a recurrir a la ley aduanera, a otras reglas de comercio exterior. Entonces, no sé si se dan cuenta, aunque es solo un enunciado, pero esto se va a desdoblar
en tal vez 10, 15, 20 o 30 avisos diferentes que podemos presentar. Y el error en alguno de ellos, y no ser convincentes con la autoridad, nos va a derivar en un procedimiento de cancelación. Otra regla importante aquí es las causales de requerimiento, ¿no? Y aquí también el apartado A, fracción 1, nos dice que la empresa no se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, nuevamente, el abanico de posibilidades pues es muy amplio, ¿no? Porque las obligaciones fiscales, como anticipé en la lámina anterior, pues están dispersas. Unas están en la ley aduanera, otras en la ley del IVA, ¿sí? Otras que pueden estar en las leyes de los catastros municipales, estar actualizando información. Entonces, como vemos, a manera de resumen, solo por mencionar esta fracción 1, nos encontramos que, aunque el enunciado es uno solo, se puede desdoblar hasta en 25 o 30 obligaciones diferentes, ¿sí? Y vuelvo al comentario inicial, recordando que lo que persigue esta certificación desde el punto de vista de la autoridad es que el contribuyente esté siempre al corriente, no a veces sí, a veces no, ¿sí? Cada mes con cada una de sus obligaciones, lo mencionó el doctor Octavio, importante hacer un calendario de obligaciones, revisar periódicamente al interior de las organizaciones, la comunicación, estas áreas es súper relevante, porque como acabamos de ver, es la primera fracción y ya estamos mencionando otras 2, 3 fracciones y podemos mencionar por lo menos 25 avisos diferentes que tendríamos que presentar, ¿sí? Entonces, se los quise destacar de esta manera para que se queden con la idea, o los que quiero transmitir es, una sola fracción por sí misma se puede desdoblar en otras varias obligaciones, ¿sí? Entonces, que enunciativamente el apartado A nos mencione 10 fracciones y el apartado B nos mencione 6 adicionales, no significa que son las únicas, ¿no? Partiendo de estos textos que aquí les marqué en rojo, que prácticamente lo que nos dice todo el tiempo, todas las obligaciones, todos los avisos, ¿sí? De manera oportuna y sin que haya ninguna incidencia posterior, ¿no? Otra de las causales que nos puede generar, ¿sí? un procedimiento de cancelación, ¿no? Hablando de estos avisos. Hay otra regla que nos especifica, la regla 721, que también contiene un catálogo de obligaciones, ¿no? Que tenemos que presentar avisos. Igualmente, siguiendo esta misma idea, si nosotros contamos únicamente los supuestos o las fracciones, nos vamos a encontrar que son 15 fracciones. Sin embargo, cada una se desdobla. Aquí, por mencionar algunos ejemplos, pues estar permanentemente avisando a la autoridad de cambios, altas o bajas en los domicilios o las instalaciones donde ustedes realicen sus procesos productivos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte corporativa, los contratos de maquila, los contratos de almacenamiento, los contratos de servicio que cada empresa tenga celebrados. Al interior, demostrar la legal tenencia del inmueble donde ustedes elaboran estos procesos, pues en arrendamiento, los comodatos, ¿sí? Organización, al interior de la organización, cambios estructurales en la sociedad, el consejo de administración, quien representa legalmente conforme a su acta y conforme a la ley de sociedades mercantiles a la sociedad, quiénes son sus proveedores, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones nos genera que tenemos que presentar avisos, ¿sí? Un punto muy importante que el año pasado estuvo bastante activo, quizá los últimos 18 meses, son las inspecciones por parte de la autoridad. Normalmente cuando nosotros, o sobre todo las empresas que iniciaron con la certificación desde el inicio, hace ya 7, 8 años aproximadamente, pues presentaban la solicitud, la autoridad los visitaba, pero en aquel momento, recordando que también hemos sufrido cambios políticos, normativos, estructurales al interior de las autoridades, pues tenían otros criterios de revisión. Entonces, en aquel momento, tal vez en muchas empresas se convirtió meramente en un checklist, pero actualmente las autoridades, aparte de tener ese checklist de casi 19 carpetas de información diversa, pues se tratan de profundizar en esta información, ¿sí? Y en estas visitas de inspección, entonces es el momento donde la autoridad pretende verificar que todo lo que está documentado en papel, pues lo puede encontrar. Y si detecta alguna omisión, pues esto va a redundar eventualmente o puede redundar en un procedimiento de cancelación. Entonces, como comentamos al inicio, lo principal aquí es permanente, todo el tiempo, estar revisando nuestras obligaciones fiscales. Un punto muy relevante que también anticipó hace un par de horas el doctor Octavio es el control de inventarios de forma automatizada, ¿sí? Sabemos que muchas empresas, muchos de ustedes mensualmente tienen su data stage, estos archivos, ¿no? Que tienen esta información de manera encriptada y pues obviamente ahí está toda la información que tiene el SAT
Si lo sabemos utilizar adecuadamente, pues podemos prevenir, ¿no? Que se vaya a presentar alguna incidencia precisamente en estas visitas o en los requerimientos de la autoridad. Otro de los supuestos, recordando que muchos de los cambios normativos o el fortalecimiento de la fiscalización, pues es porque evidentemente la autoridad sí detectó que muchas empresas o algunos sectores de las empresas IMEX pues tenían malas prácticas, ¿no? Entonces, evidentemente, estas malas prácticas, la autoridad las pretende de alguna forma atacar, pues estableciendo pues un procedimiento de cancelación si ellos detectan que alguna documentación que tú presentaste pues está alterada o es falsa. Y no solamente al momento de la certificación, en cualquiera de la información que tú vayas presentando o vayas proporcionándole a las autoridades, ¿no? Entonces, aquí muy importante, toda la información que nosotros integramos pues pasa por distintas manos. Hay información corporativa, seguridad social, hay información incluso de los socios extranjeros, ¿no? Entonces, es muy importante verificar el origen y de acuerdo a los medios que tengamos, pues podemos cerciorar que la documentación o los datos que están asentados en cada documento, pues son verdaderos, ¿sí? Igualmente, recordando que se fortaleció toda esta parte del SAT, que también ya la anticiparon, la parte de los delitos, la parte del SAT, cuando detecta malas prácticas, pues está iniciando como mecanismo de una sanción más fuerte, más intensa a los contribuyentes, pues está acudiendo, sobre todo cuando hay un tema de contrabando, cuestiones un poco más graves, pues iniciar procedimientos a los socios, accionistas o representantes de las organizaciones. Entonces, si la autoridad detecta que alguno de los socios, accionistas, representantes, integrantes de la administración, ¿sí?, cometió alguna irregularidad que amerite pues una declaración de procedencia, de prejuicio, perdón, y inicie procedimientos penales, pues ese solo hecho por una sola de las personas que tenga este procedimiento, la autoridad va a iniciar estos procedimientos de cancelación, ¿no? Entonces aquí, como vemos, no solamente se trata de datos objetivos de la empresa, de las obligaciones, sino todo esto se va trascendiendo de forma vertical, podríamos decir, hacia los socios, los accionistas y todas las personas que controlan efectivamente la administración de una sociedad, de una empresa. Igualmente, otro de los supuestos que también en algunas sesiones pasadas comentó el doctor Octavio, la autoridad cuando va a tu domicilio normalmente a verificar que está localizado, que existe, que los datos que tú señalaste son correctos, el número interior, la calle, la colonia, el código postal, pues muchas veces se atienden pues con las personas de caseta. Y una mala atención o un rechazo, porque obviamente cuando ven el chalequito del SAT, pues mucha gente se asusta y dice, yo no quiero problemas, puede negar el acceso, puede decir ahí no es. Y pues esto en muchas ocasiones generó que el auditor no pudiera, ¿no?, levantar un acta con un representante de la empresa, con la gente que tiene la información documental sobre el domicilio, y generó que cambiaran su estado a no localizado, ¿sí? Entonces, esto tiene muchísimas implicaciones porque es una de las principales obligaciones estar localizado en tu domicilio, y esto puede provocar no solamente el procedimiento de cancelación de certificación, sino va a ser un incumplimiento en cascada porque te puede originar pues la cancelación del IMEX, la suspensión del padrón de importadores, y cada uno es un procedimiento diferente, entonces cada uno tiene plazos diferentes. Entonces aquí es muy, muy importante transmitir esta parte de la comunicación, ¿no? Si hay la gente de caseta, alguna persona se identifica por parte de economía, por parte del SAT o alguna otra autoridad con la que ustedes interactúan, pues que se establezca un protocolo de atención, ¿no? O por lo menos que un protocolo donde se permita, ¿no?, avisar de la manera más expedita posible, pues a las personas que detentan la información del domicilio para que se les pueda dar una debida atención. Igualmente, este es uno que quiero resaltar. Ya platicamos un poquito cuando la autoridad detecta que alguno de los miembros del Consejo de Administración o los socios incurren en alguna irregularidad y con motivo de esta irregularidad les inician algún procedimiento penal, ¿sí? Este también es una causal muy similar, quizá no tan intensa, pero sí sucede. Sobre todo hay algunas empresas, hemos defendido algunas empresas, donde pues en el momento de su creación, pues lo ordinario es que el contador o el equipo de abogados que apoyan con el notario a dar nacimiento a estas sociedades, pues normalmente alguno de ellos queda como representante,
pues para dar de alta los primeros avisos, registrarte ante el SAT, acudir con el notario, en el tema de la luz, etcétera, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, pues, ¿qué sucede? Pues cambia esta administración, ¿no? O tienes a un mismo contador o a un mismo abogado o servicios de abogados como representantes, ¿sí? Y se le pierde la huella a todos los cambios al interior de la organización. Y después resulta que alguno de estas empresas donde el representante legal tiene problemas, provocan una cancelación de certificación, pero tú como empresa no te enteras, ¿sí? Entonces, este supuesto, ese es el ejemplo claro. Cuando las empresas tienen a una sola persona, ¿no? Y esta es representante en varias y a una de ellas los cancelan, y si la autoridad lo detecta, lo que va a iniciar a la empresa que todavía tiene a este representante con actos de dominio en su organización, les va a iniciar un procedimiento de cancelación porque se van a encontrar a juicio de la autoridad vinculados con otra empresa que le cancelaron precisamente su registro. Esto es muy, muy relevante y lo quiero destacar porque hay muchas empresas, sobre todo las que son muy grandes, pues es normal para atender todos los asuntos de una organización que emitan diversas facultades, ¿no? Hay algunas que pueden ser para trámites específicos de Semarnat, de la Profeco, para temas con los notarios, otros para temas fiscales, pero si no se sigue la pista de esto, sí puede suceder que nos encontremos en este supuesto. Y en la práctica sí tuvimos procedimientos el año pasado donde empresas se detectaron que tenían representantes comunes con otras empresas que el SAT ya había cancelado su certificación. Entonces, esto nos genera un grave problema porque, como comentaremos más adelante, los plazos para atender estos procedimientos son realmente muy, muy expeditos, el plazo que tenemos como contribuyentes para atenderlos. Y en este tipo de cuestiones, pues muchas veces en lo que se localiza, ¿sí? Las actas para determinar si efectivamente se configuró el supuesto de la autoridad o no, ¿sí? Pues no es tan sencillo. O en caso que no sea nunca se le dio el seguimiento y se tenga que levantar un acta reciente, ¿no? Donde se revoquen las facultades para dejar de estar en este supuesto, pues también esto nos involucra acudir con el notario, elevar el acta de asamblea, registrarla, y todos estos temas, pues por lo menos interactúan otras 3 personas ajenas a la empresa, pues el abogado que elabore el acta, el tema del notario y el registro público de la propiedad del estado que se trate. Entonces esto, como anticipaba, muy, muy importante tener un seguimiento muy estricto al interior de la organización sobre los apoderados, ¿no? Que se tienen o que se van nombrando para las diferentes actividades de las empresas. Otro punto muy relevante y que a veces tampoco se le da mucha difusión y mucha atención es si la autoridad detecta o determina que el nombre o el domicilio del proveedor, productor o destinatario comprador, ya sea nacional o extranjero, que nosotros estamos declarando ordinariamente en nuestros pedimentos o nuestros FDIs, las facturas, ¿no? Sean falsos, inexistentes o no localizados. Aquí, ¿qué nos hemos encontrado en la práctica? Normalmente tenemos 1, 2, 3, 5 proveedores extranjeros, ¿sí? Pero ese es tenemos su denominación, ¿no? Común, y tal vez tenemos el domicilio que tal vez él dio de alta pues, hace algunos años, pero no tenemos información fiscal actualizada de este extranjero. Entonces, la autoridad sí puede validar, porque recuerden que nosotros cuando damos a la autoridad esta información, le proporcionamos su número fiscal y su domicilio. Entonces, si la autoridad ya tiene unos datos de mi proveedor, de mis compradores, de mis proveedores, y yo en mi pedimento doy una información diferente, como comentó el doctor Octavio, pues ya es muy fácil para ellos contrastar esta información y detectar que hay una irregularidad. Entonces, aquí también es muy conveniente estar en contacto con todos sus proveedores, tanto nacionales como extranjeros, y que se establezca en los contratos esta obligación conjunta de compartirse información cuando suceda un cambio o en su denominación o suceda un cambio en su domicilio donde están prestando su servicio, ya sea en México o en el extranjero. Sí, este supuesto también desafortunadamente es muy común, precisamente porque la información del extranjero, pues nadie le da seguimiento, ¿no? La operación ordinaria, pues reúnes tu factura, tu información para clasificar, se va al expediente del agente aduanal y se hace la operación. Pero pues nadie se pone a revisar en el detalle si ese domicilio es el que están utilizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, muy relevante este punto. Otro de los posibles causas, ¿no? Que nos pueden originar un procedimiento
de cancelación, pues es evidentemente cuando, sobre todo las que son IMEX, nosotros, la economía, caemos en un supuesto diferente y pues nos cancela, ¿no? O nos suspende el IMEX. Mientras está este procedimiento, a veces, también hay que decirlo, la autoridad a veces solo con la suspensión te puede dar lugar al inicio de cancelación y pues te genera un problema porque pues vamos a entrar en un tema normativo, porque aquí el supuesto es cancelación definitiva, ¿no? Que te hayan suspendido el IMEX por algún motivo en algún momento, pues no es una causal expresa aquí, pero pues la autoridad inicia el procedimiento, pues hay que estar llegando a las explicaciones, explicar cómo funciona el IMEX, hay que estar atendiendo a los los procedimientos de forma paralela, ¿no? Y cada uno, como comentaba, pues tiene sus propios plazos de resolución, ¿sí? Otro de los puntos, lo anticipamos hace un momento, si derivado de una visita, de una inspección, la autoridad va a tu domicilio y detecta que las mercancías, no fueron retornadas dentro de los plazos, pues te puede iniciar este procedimiento de cancelación, ¿sí? Aquí ya lo anticipó también mi compañero Oscar por la mañana, ¿no? Hay que recordar que la autoridad tiene diferentes momentos donde me puede estar fiscalizando, ¿sí? Entonces, si en alguno de esos procedimientos surge este tema del no retorno, pues se prende también ahí una alerta para que nosotros estemos atendiendo debidamente esa auditoría, porque como ven, no solo se traduce en un tema económico de lo que te puede generar en la auditoría las multas, las omisiones de contribuciones, sino que de forma paralela te puede generar perder la certificación. Otro de los puntos, es menos usual, pero a veces puede suceder por errores, ¿sí? Cuando la autoridad detecta que las mercancías que están importadas temporalmente, pues no están en tu domicilio autorizado. ¿Por qué hablo de que es menos usual y normalmente es por errores? Pues a veces la dinámica, ustedes no me van a dejar mentir, los que están en la operación ordinaria, pues lo que importa es que la mercancía llegue del punto A al punto B y viceversa, ¿no? Entonces, a veces el volumen de la operación, un negocio de último momento que aumentó la producción, pues surge la necesidad de manera muy sencilla y los van y depositan o almacenan las mercancías en un domicilio que no tienen registrados, ¿sí? Entonces, eso que puede ser en lo operativo algo, va a estar un día o dos, en la práctica, en algunos casos sí nos ha tocado la mala suerte para los contribuyentes, que exactamente ese día fue el SAT a visitarlos y entonces embargó todo. ¿Por qué? Porque está en un lugar no autorizado y aparte ni siquiera tenían los pedimentos porque ni siquiera un domicilio de la empresa. Sí, era un espacio por ahí que rentaron. Entonces, muy relevante esta parte del registro de los domicilios que aquí, haciendo un pequeño paréntesis, antes, estoy hablando de tal vez de antes del 2019, ¿sí? Pues era un trámite meramente declarativo, informativo, yo presentaba la información y tanto Economía como el SAT me lo registraban, ¿no? Del 2019 para acá, derivado de estas prácticas malas que detectó las autoridades, pues se hicieron un poco más complejos, piden muchísima información, por lo menos hasta mayo del año pasado, cada que yo quería como empresa dar de alta un domicilio, pues me generaba un gasto adicional en recursos que yo tenía que invertir porque tenía que, por ejemplo, pagar un notario, ¿no? Entonces, vean, y toda la información que me pedían era como si yo fuera a pedir un nuevo IMEX cuando yo lo único que quería era agregar una instalación, pues a la que yo ya tenía, ¿sí? Entonces, afortunadamente, eliminaron algunos requisitos, flexibilizaron un poco, ¿no? Siendo la autoridad consciente de esta parte de que pues finalmente ellos ya tienen información de la empresa, solo quieren agregar o adicionar una instalación y flexibilizaron un poco, pero aún así nos siguen pidiendo bastante información. Y este es un punto relevante porque este aviso, cuando yo agrego una nueva instalación, pues nos obliga a dar por lo menos 3 avisos. Uno al RFC, ¿sí? Otro al programa IMEX o el programa PROSEC, si lo tienen en su caso, y por supuesto a la certificación IVAIEPS, o en su caso, si tienen OEA, pues a OEA también. Entonces, algo que parece en la práctica, pues nada más voy a agregar un domicilio nuevo, pues ya tengo que integrar 4 expedientes con información diferente para el mismo fin, ¿sí? ¿Y por qué es muy relevante? Porque también aquí los plazos de respuesta de la autoridad, salvo el del RFC, que es de manera inmediata, los demás sí requieren integrar un expediente, modificar archivos que tenemos internamente, ¿no? Entonces, sí es importante que consideren esta parte de los domicilios, porque, como ven en esta causal, si por algún motivo la autoridad detecta que las mercancías que ustedes o en su operación no están en un domicilio registrado y autorizado,
pues evidentemente va a generar, con independencia de las sanciones económicas, el iniciar un procedimiento de cancelación y que estemos aquí litigando con la autoridad qué pasó, por qué no lo di de alta, cuál fue el tema operativo o legal que me impidió darlo de alta en su momento, ¿sí? Un segundo, se quedó aquí pensando. Otro de los supuestos que está en sintonía con lo que comentaba mi compañero Oscar es cuando yo tengo algún procedimiento de auditoría por parte del SAT, de alguna de las autoridades, y se llegara a determinar que existe una omisión en las mercancías que yo tengo ahí, no acredité la legal estancia, la información que yo aporté no fue suficiente para las autoridades, y si esta omisión es superior a 100,000 pesos, ya la resolución definitiva, muy importante aquí resaltarlo, es la resolución definitiva de todo el proceso, que me la haya notificado la autoridad, y si yo no la pagué o la garanticé en términos del propio Código Fiscal, puede dar lugar a que me inicien un procedimiento de cancelación. El importe, lo comentó también mi compañero Oscar, cuando estamos en auditoría los importes pues son realmente descabellados, estamos hablando a veces de cientos de millones de pesos, ¿sí? Entonces esta cantidad realmente es irrisoria, es muy fácil, tal vez hay maquinaria pequeña que cumple con este valor rápidamente. Entonces aquí lo importante es, uno, atender correctamente esa visita, tratar de mitigar todos los aspectos en la etapa de auditoría, ocupar los recursos legales que tenemos, hacer valer los derechos que tenemos a la mano como contribuyentes, y si no lo logramos en esta etapa y nos determinan un crédito, tener garantizado debidamente este crédito, con independencia que sigamos la etapa de un litigio, de una parte con acudir a un tribunal, siempre tenerlo garantizado para evitar caer en este supuesto, ¿sí? Otro de los supuestos que nos contempla para cancelarnos, o iniciarnos un procedimiento de cancelación, es si por algún motivo, por alguna de las causales de la regla 133, me suspenden del padrón de importadores. Si llevado ese procedimiento del padrón de importadores, yo no demostré a la autoridad, ¿sí?, esta causal no la desvirtué, no la convencí y en definitiva me suspenden del padrón, esto va a originar como una segunda consecuencia que también esta autoridad me inicie el procedimiento de cancelación de certificación, ¿no? Entonces, obviamente, como les comenté al principio, todos los derechos, las obligaciones, aunque están en una sola fracción, están relacionados y van a tener impacto, ¿sí? Lo anticipábamos. Estas visitas de inspección que aumentaron en gran medida, a pesar de que son pocos los auditores, pero la inteligencia que tiene ahí los sistemas de la autoridad, pues les ha permitido identificar algunas empresas que presentan inconsistencias y que no va a bastar con formularles algún requerimiento para que se aclare la situación, sino que envían un equipo de 2, 3 auditores a las instalaciones para que verifiquen otra vez como si fuera una certificación inicial, el domicilio esté debidamente identificado, que realices el proceso productivo, que la documentación sea coincidente con lo que tú tienes autorizado como certificación ante ellos, ¿sí? Que tengas la infraestructura, que los procesos coincidan con lo que tienen, que las mercancías coincidan, el material y equipo que tú declaraste coincida con lo que ellos tienen. Cuando no coinciden, es altamente probable que se va a levantar un acta donde la autoridad va a dejar cuenta de los incumplimientos, ¿sí? Y pasados tal vez unos 2 o 3 meses, es altamente probable que vayan a recibir, ya sea por su buzón tributario, por BUSEM o personalmente, el oficio de inicio de cancelación. Entonces, aquí es muy importante, si ustedes están sujetos a una inspección por parte de ellos, dado que no es tan automático el oficio de cancelación, pues sí, leer muy bien esa acta a detalle, separar los elementos, los comentarios que el auditor haya formulado, para que tendríamos una oportunidad de corregir antes de que venga un procedimiento de cancelación, ¿sí? Ahí sí tendríamos que apurarnos en gran medida a integrar los expedientes, tratar de extraer cuántos son los puntos que tiene controversia, duda o que nos cuestionó la autoridad durante la visita, pues para proceder a corregir de inmediato. Porque, insisto, ya será una cuestión de tiempo que no depende de los contribuyentes, sino de la actividad que tenga el SAT, los procedimientos que esté atendiendo, pero es muy altamente probable que en unos meses te estará llegando tu oficio de inicio de cancelación.
Entonces, estos aspectos es muy, muy importante. Nuevamente, quien reciba las inspecciones, pues que tenga acceso a toda la documentación, ¿no? Que todos estén conscientes que el cumplimiento de la certificación tiene un impacto contable, financiero, fiscal, aduanero, ¿sí? De operaciones, ¿no? Muy, muy, muy íntimamente relacionado. Estas son las causales, grosso modo, como les había anticipado, que nos pueden generar caer en este procedimiento de cancelación, ¿sí? Y a continuación, aquí en esta lámina, los que les quise resumir es cuáles son las formalidades, cuál es el procedimiento, qué es lo que va a suceder cuando yo ya me estoy sometido o ya la autoridad puso una especial atención en cómo está organizada mi empresa y no, de alguna manera, no satisface para juicio de ella los requisitos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las principales consecuencias es, a partir de que yo recibo el oficio de inicio de cancelación, por las 3 vías que pueden suceder, que es personal en tu domicilio, a través de BUSEM, a los correos que tienen registrados, o a través del buzón tributario, igualmente a los correos que tienen registrados, la primera consecuencia es que se suspenden los efectos. Mientras estamos en este procedimiento de aclaración, la autoridad va a suspender. Entonces, esto quiere decir, si hoy me notificaran un procedimiento de cancelación, prácticamente ya no puedo hacer uso del crédito fiscal para IVA o para IEPS, ¿sí? Y lo que les anticipaba también, que el plazo que ustedes ven en pantalla es realmente muy, muy corto, ¿sí? En nuestra experiencia hemos tenido desafortunadas empresas donde el requerimiento de información era kilométrico y prácticamente lo que le detectaron en visitas, pues era como una nueva certificación, no cumplía nada, ¿sí? Ahí hubo un desfase importante. Una vez que obtuvieron la certificación, la abandonaron, se dedicaron a renovarla, porque, insisto, renovarla es muy sencillo, solo tienes que picarle un par de botones y se acabó. Pero el problema no es el acto de renovar en sí mismo, sino de que, como comenté al inicio, allí hay por lo menos tres fracciones en distintas reglas que nos hablan de un cumplimiento permanente. Y permanente, pues, partiendo de cómo son las obligaciones en México, pues son mes a mes, ¿no? Mes a mes tenemos que estar revisando nuestro cumplimiento, ¿sí? Entonces, yo aquí les dejo una pregunta para que ustedes la reflexionen. Si tenemos, estos 25 requisitos que normalmente requiere una certificación y algunos de ellos tenemos alguna deficiencia, si 10 días va a ser suficiente, ¿no? Para poder atenderlo, ¿sí? Si requerimos cambios corporativos, si requerimos información de un tercero, 10 días hábiles es realmente un plazo muy, muy breve que en muchas ocasiones no permite, ¿no? Atender debidamente este procedimiento y que desafortunadamente puede concluirse en una cancelación definitiva, ¿sí? Y otra de los puntos importantes es, acuérdense que me suspenden y mientras dure el procedimiento yo no puedo utilizar los beneficios. ¿Cuánto es el tiempo máximo que me puede durar en lo que yo aclaro la situación? La ley, en este caso la regla, nos establece que la autoridad, a partir de que me notifica, va a tener 4 meses para resolver en definitiva si desvirtúa el motivo de cancelación o lo confirma, ¿sí? Entonces, en un ejercicio, si hoy me estuvieran notificando este oficio de inicio de cancelación, pues estaríamos pensando que tal vez en el mes de mayo, ¿sí?, se estaría por resolver, y son 4 meses que pues puede poner en aprietos por este flujo de efectivo de no poder usar la certificación de IVA e IEPS. Otro elemento desafortunado, si no se logra desvirtuar los motivos de cancelación que enuncié rápidamente, pues otra de las consecuencias es que por 2 años, a partir de que me resuelven en definitiva, yo no puedo volver a aplicar para una certificación. En este ejemplo que poníamos, si la autoridad el 19 de mayo me resuelve que yo no aporté los elementos suficientes para desvirtuar la cancelación, pues a partir del 19 de mayo de 2023, perdón, hasta el 2026 sería más o menos, ¿sí? Yo no voy a poder aplicar. Y si eso le sumamos que cuando yo tengo que aplicar, pues tampoco es una aplicación automática, yo presento mi solicitud y la autoridad tiene de 60, y si me hace requerimiento, 120 días para volver a certificarme, estamos hablando que tal vez estaría ahí un periodo de 3 años, 3 años y medio sin certificación, ¿sí? Entonces, grosso modo, este es el proceso
las formalidades que tiene que seguir la autoridad, muy importante. Vean, el plazo es realmente mínimo que nos deja la autoridad, lo que nos orienta a que debemos estar 100% al pendiente, en contacto con todas las áreas de cualquier cambio en materia fiscal, aduanera, corporativa, para darnos cuenta en estos diagnósticos que se puedan hacer al interior de la empresa con anticipación y preparar la información con tiempo, ¿sí? No es lo mismo que tener ya este procedimiento encima y tener que corregir todo en 10 días, que si me doy cuenta, pues puedo sostener con calma, armar un plan de trabajo específico para atender cada uno de los hallazgos que encontremos durante estos diagnósticos. ¿Sí? Siempre quiero aprovechar este cuadrito porque siempre me preguntan el tema de las notificaciones, ¿no? Una vez que yo recibo este oficio, ¿cómo yo calculo, cómo se cuentan estos plazos? Entonces, si yo recibo una notificación personal, es decir, que un auditor del SAT comparece a mi domicilio fiscal y ahí me entrega el oficio, o bien, si yo recibo un aviso por buzón tributario, ingreso con la fiel del contribuyente, abro este archivo, ¿sí? Entonces, aquí esta notificación electrónica, tanto personal, que el auditor en mi domicilio o que yo lo abra, va a surtir efectos el día siguiente. En este mismo ejercicio, si yo hoy abro mi acto administrativo que contiene el inicio de cancelación, pues va a surtir efectos el día de mañana, viernes 20, ¿sí? Y yo voy a empezar a contar mi plazo, pues a partir del lunes, porque se cuentan los plazos en días hábiles, ¿sí? Aquí hay muy importante, ¿no? Este es el procedimiento normal, insisto, solamente en estos dos casos, cuando yo abro por buzón tributario o yo recibo, ¿sí?, en mi domicilio este acto administrativo. ¿Por qué se los comento? Porque hay otros casos, ¿sí?, cuando ha sucedido, desafortunadamente sucede, hay empresas que no tienen actualizado su información de contacto en el buzón tributario. ¿Qué información de contacto? Un correo electrónico y un teléfono, ¿sí? Nosotros sugerimos que tengan por lo menos 2 o 3 correos electrónicos y un teléfono, ¿sí? Porque ha sucedido cambio en el interior de la empresa, a veces los correos se saturan, problemas informáticos que no dependen de nosotros, pues es más probable que con 3 correos a alguno de nuestro equipo le llegue ese aviso que a ninguno. Y sí nos ha pasado que las empresas no se dan cuenta que que llegó un documento de esta naturaleza, reciben el correo electrónico, ¿sí?, y nadie lo abre, nadie se dio cuenta. Para esos casos, la ley que nos dice, si yo recibo el aviso y yo no me doy cuenta que tengo y no lo abro, en automático, al 4º día, va a surtir efectos ese acto, ¿sí? Pero como no me doy cuenta, pues va a correr el plazo legal y nos ha sucedido que hay empresas que no se dan cuenta hasta que un día van a hacer la validación con el agente aduanal y te aparece empresa cancelada. Y entonces ahí se vuelve todo un tema complejo porque averiguar por qué me cancelaron. Buscamos buzón, buscamos en buzón, nadie encuentra nada, porque el que tiene la fiel, pues es el primero que se esconde, ¿no? Porque alguien no revisó su buzón tributario. Entonces, en estos casos, muy importante, si llega la notificación y nadie se da cuenta, en automático al 4º día va a surtir efectos la notificación y va a estar corriendo mi plazo sin que yo me dé cuenta, ¿sí? Entonces, es muy relevante que ustedes lo consideren, ¿sí? Tratando de esquematizar un poco cómo se lleva a cabo este procedimiento, pues recibimos el oficio, que aquí ejemplificamos del lado izquierdo, en su extrema izquierda, recibimos el oficio. Una vez que haya surtido efectos la notificación, como ya anticipábamos, vamos a tener estos 10 días hábiles para contestar. Hay que verificar, siempre la sugerencia, me adelanto un poco, revisen la manera como la autoridad nos está pidiendo la información. ¿A qué me refiero con esto? Nos está pidiendo que contestemos a través de la plataforma de ventanilla única o nos está pidiendo que entreguemos la información directamente en sus oficinas, ¿no?, en la Ciudad de México. Esto es muy relevante porque si nosotros contamos los 10 días, dejo todo para el día 9, el documento, salvo que se encuentre en las áreas conurbadas de la Ciudad de México, difícilmente va a llegar el escrito firmado con pruebas a la Ciudad de México. Entonces, muy importante que consideren ese aspecto. Y como anticipábamos, una vez que yo presento mis pruebas, la autoridad va a tener hasta 4 meses, no necesariamente se espera los 4 meses, dependiendo del tipo de incidencia.
¿sí? Pero ellos tienen hasta 4 meses para resolverlos, ¿sí? Entonces, ese periodo, repito, van a estar suspendidos los efectos de la certificación, ¿sí? Esta resolución, pues, puede culminar con que se desvirtúe la causal, nos notifican y a partir de ese momento, pues ya deberíamos estar pudiendo utilizar nuevamente el beneficio del crédito fiscal. Caso contrario, nos llevaría a un escenario contencioso donde tendríamos que acudir a través de un medio de defensa que se llama recurso de revocación o un juicio de nulidad dentro de los 30 días hábiles siguientes, ¿no? Lo que conllevaría a que tendríamos que llevar un procedimiento que puede demorar 18 a 24 meses para demostrar que el SAT se equivocó en cancelarlos, ¿no? Con todas las consecuencias que esto puede derivar, ¿sí? Esta parte es muy relevante porque hay procedimientos donde tuvimos por ahí algunas empresas, lamentablemente, que no vieron el requerimiento previo, no vieron la cancelación, ¿sí? Y cuando vinieron con nosotros, les quedaban 5 o 6 días para presentar la demanda. Entonces, el escenario es cada vez más complejo porque aparte de 5 días, revisar, ¿no?, toda la resolución, como no presentaron nada, ahí se tienen que elaborar estrategias muy particulares, pues para tratar de salvar esa certificación, porque como les comenté, pues si me determinan que me cancelan en definitiva, una de las principales consecuencias, aparte de perder el crédito de IVA, es que por lo menos 2 años yo no voy a poder volver a aplicar a una certificación, ¿sí? Aquí les quiero resaltar esta regla para que la tengan siempre ahí presente. Esta regla, tratándose cuando yo recibo un requerimiento de la autoridad, ¿sí? Esto aplica también para el tema de OEA, ¿sí? O para el tema de las certificaciones de agente aduanal, ¿sí? El plazo que me da la autoridad, que en caso de requerimientos es de 20 días, en caso de cancelación es de 10 días, es muy breve, pero yo puedo pedir una ampliación por única sola ocasión, ¿sí? Para que la autoridad me dé 10 días más para yo preparar mi defensa y presentar en la mejor medida las pruebas, de una manera transparente, de una ejemplificativa, que prácticamente la autoridad no le genere duda del motivo que causó el requerimiento o el inicio de cancelación. Entonces, esta regla, dentro de todos los beneficios que han ido quitando a la certificación IVA-IEPS, pues hace un par de años nos regaló este beneficio, este derecho, el SAT. Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí les dejé en el lado izquierdo los fundamentos, ¿no?, para que los puedan consultar en qué casos aplica. Se los comento nuevamente. En caso de requerimientos o en caso de cancelaciones, ¿sí?, que haga el SAT, yo puedo pedir 10 días adicionales, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer valer este beneficio, este derecho ante la autoridad? La explicación la vamos a encontrar en la ficha de trámite 140 LA. Hay que presentar un escrito, exponer la situación, los antecedentes, que lo firme el representante legal, su copia certificada y presentarlo ante la autoridad dentro del plazo original que me dio. Si me dio 20 días, tengo que presentarlo dentro de ese plazo, ¿sí? No es un gran plazo, no es tan amplio como tal vez algunos asuntos lo ameritan, pero es mejor tenerlo, ¿sí? De alguna manera nos permite, recordando que toda esta información, si la autoridad nos dice preséntemela en la Ciudad de México, pues prefiero tener ampliado ese plazo, ¿no? ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando yo presento ese aviso a la autoridad, ojo, muy importante, es un aviso, así lo establece la norma, no requiere autorización. Es decir, yo presento mi escrito como hemos platicado y la autoridad lo debe de tomar en cuenta, ¿sí? Y la propia regla nos dice que una vez vencido el plazo de prórroga, pues entonces ahora sí ya pueda proceder a resolver. Entonces, esto es muy, muy relevante, ¿no?, para que en aquellos casos que la información no se pueda completar, no se pueda integrar el expediente debidamente, pues podemos hacer en mano o echar mano de este derecho y presentarlo debidamente ante la autoridad. En esta lámina, de manera también muy, muy sintética, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para evitar caer en requerimientos, en supuestos de cancelación que están íntimamente relacionados? Pues hay que hacer una revisión de su domicilio fiscal, ¿sí?, en 2 aspectos. Uno, que esté localizado, y otro, que los datos de las empresas pues estén correctos, ¿no? Que se verifique la documentación legal del inmueble, no solo el comprobante, no solo el contrato, ¿sí? A veces yo recibo muchas preguntas de, es que está conforme al SAT. Recuerden que el aviso que yo doy al SAT es de buena fe y es informativo, pero eso no significa que ese es el domicilio legal del inmueble. Entonces, muy importante, ¿no?, que acudir al fondo de esta documentación legal del inmueble de que se trate, ¿sí?
También verificar periódicamente la opinión de cumplimiento en sentido positivo. Hay que recordar que al menos la autoridad revisa 12 aspectos antes de emitir una opinión en sentido positivo. Entonces, verificar que no caigamos en ninguno de esos 12 supuestos. Este es uno de los principales, ¿no? Motivos de incumplimiento que puede suceder. A veces el SAT también se equivoca, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar pendiente de esta opinión, porque si nos damos cuenta que hay un error, hay que presentar las aclaraciones, ¿sí? Monitorear los valores de importación y exportación en forma mensual. Aquellos que tienen el data stage se puede hacer. Los que no lo tienen, pues la sugerencia es tramiten su oficio para que tengan esta información mensualmente, ¿no? Para tener la información a la mano. Muy importante, coordinarse internamente todos los cambios, realizar matrices de obligaciones fiscales, aduaneras, laborales y seguridad social. Recuerden que la certificación IVA-IEPS nos pide cumplimiento permanente en todas las obligaciones. Uno de los más relevantes, hay que realizar diagnósticos periódicos, como les anticipaba. Tuvimos algunas empresas que pues están desde el inicio certificadas, pero se dedicaron a renovarse en automático hasta que el SAT empezó a darse cuenta de las inconsistencias. Entonces, cuando cae el requerimiento prácticamente era no cumples con ninguno de los 25 requisitos. Entonces, en 10 días, preparar una defensa de una empresa nueva que tiene, a veces no tenían ni la información original, no tenían los procesos mapeados, y generar toda esa información en 10 días, pues genera jornadas de trabajo extenuantes para las empresas, ¿no? Porque es una actividad que no se tenía considerada y obviamente pues el beneficio del IVA pues nos puede llegar a tronar a muchas empresas, ¿no? Otro punto muy relevante, la contabilidad electrónica. Cada vez el SAT está acudiendo más a la tecnología. Aquí poner un acento particular en aquellas empresas que tengan todavía un amparo vigente o una suspensión en amparo vigente, que se revise el estado procesal, ¿sí? Este asunto, a título particular, ya se resolvió por parte de la Suprema Corte hace bastantes años y tal vez a ustedes no les han notificado, no por un tema de que todavía puedan ganarlo, sino simplemente porque el tribunal, la carga de trabajo, pues no ha atendido su asunto, pero lo que va a hacer es aplicar lo que dice la Corte, va a determinar que es constitucional y que están obligados a presentar la contabilidad. Entonces, importante verificarlo porque si no, van a caer en este supuesto y obviamente en lo que se aclara y presentan toda la contabilidad, no sabemos internamente, ya están preparados para preparar esta contabilidad o no. Entonces, todo esto va a redundar, ¿no? En una atención correcta y adecuada a los procedimientos. Otro punto que le sugerimos, pues, en caso de tener juicios activos, verificar el estado de sus juicios y en caso de que tengan garantías, pues verificar el estado de estas garantías. Hay que recordar que hay que estar renovando periódicamente estas garantías, ¿sí? Entonces, siempre estar pendiente de que esa garantía esté vigente, ¿sí? Paralelamente estar en contacto, ¿no? con el estado procesal, con los abogados para que estén informando y que siempre esta garantía se mantenga vigente y así evitando que el SAT nos vaya, uno, inicia un procedimiento de cancelación y otro que nos afecte también la opinión de obligaciones fiscales. Control de cambios de las actas constitutivas, los apoderados, los socios, los accionistas, llevar un récord ahí, un Excel, un sistema, ¿no? Estar ahí en contacto para que tengan todos los cambios y poder mantener actualizado esta información al SAT. Hay que recordar que cuando hay cambios corporativos, hay dos obligaciones por lo menos, una al Registro Federal de Contribuyentes, otra para el IMEX, PROSEC y otra para IVA-IEPS. Entonces, un solo cambio en el acta constitutiva que tenga que ver con estos representantes, socios, accionistas o consejo de administración, pues te habilita por lo menos a presentar 4 avisos, con independencia de que puedan existir otras autorizaciones, ¿sí? De Zagarpa, de la Sedena, etcétera, ¿no? Revisar periódicamente, que ya lo comentó también el doctor Octavio, hay sistemas que ya se están elaborando precisamente para que esto se esté monitoreando en tiempo real en el momento que las autoridades publican en el diario oficial la actualización a estas listas negras de contribuyentes incumplidos. Y un tema que se puso muy escabroso, que se puso en boca de esta de la certificación, vinculado a certificación desde el año 2020, cuando la autoridad decidió modificar la regla e incorporar el pago de derechos que menciona el inciso M del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, ¿no?
es cuestionable, ya lo resolvió la Suprema Corte, que sí es válido que el SAT pida esta cantidad de dinero. Entonces, hay muchas empresas que a la fecha todavía no se ponen al corriente en los pagos de 2015, 16, 17, 18. Yo sé, ¿sí? Soy consciente que podrán decir, es que ya prescribió, es que ya caducó, según como lo quieran ver, ¿sí? Pero yo les diría, por 37,000 pesos van a poner en riesgo su IVA, piénsenlo, ¿sí? Entonces, por supuesto que lo pueden aclarar, por supuesto que se puede defender, pero ya les acabo de comentar, está, a partir de que me notifican un incumplimiento, en lo que yo aclaro, por lo menos 4 meses no voy a gozar de la certificación, ¿sí? Entonces, muy, muy importante, ¿no? Algunas recomendaciones para integrar el requerimiento o en su caso el procedimiento de cancelación. Calcular los plazos legales, muy relevante. Ya hicimos ahorita el ejercicio de la línea de tiempo que espero que les sea útil, ¿sí? Calcular los plazos para poder agendar y hacer un programa de trabajo adecuado para atenderlo a tiempo, ¿sí? Revisar el representante que va a presentar esta documentación que tenga facultades, ¿sí? Si tenemos duda, el que vaya a firmar que exhiba su copia certificada, ¿sí? Muy importante que toda la documentación esté en idioma español. Muchas veces hay información en otros idiomas, dependiendo el origen de la empresa. No se tiene disponible, entonces muy importante. O a veces hay empresas que por contestar rápido, ¿no? Mandan todo así y eso evidentemente va a generar que el SAT lo rechace. En automático lo va a rechazar y aunque la documentación que tú compartiste estuviera bien, el solo hecho de que no esté en idioma español te provoca el rechazo automático, ¿sí? Llevar estos registros que comentamos de la acta constitutiva y modificaciones, ¿sí? Confirmar cuál es el medio que la autoridad me está pidiendo que yo haga las aclaraciones, ¿sí? Verificar la información que estoy presentando. Recuerden que todos los requisitos están vinculados. Entonces, que un contrato no contradiga lo que dice mi CFDI o que no dice mi contrato de maquila, ¿sí? O que no contradiga las manifestaciones de mi escrito. Entonces, revisar muy bien estos aspectos, ¿sí? Que toda la información que se integre esté completa, ¿sí? Hay actas muy robustas de 100, 150 páginas y exactamente el punto importante que quiere aclarar la autoridad, ese no se ve, ¿no? Entonces, importante que se revisar hoja por hoja toda la documentación que estamos presentando, ¿sí? Todo lo que presentemos que esté vigente. Por ahí tuvimos el representante que firmó ya no tenía facultades a la fecha que presentaron y la propia empresa presentó el propio instrumento donde le revocaban. Parece realmente sorprendente, pero sucede, ¿sí? Finalmente se quedaron nada más con la primera hoja que decía que tenía facultades, pero en el orden del día pues se la estaban revocando, ¿no? Entonces, importante estos aspectos. Y finalizando con lo que comentaba también el doctor Octavio, no por contestar rápido se contesta mejor, ¿sí? Si tenemos los 10 días, los 20 días, nuestro plazo de ampliación, revisemos la información. El hecho de que yo conteste el mismo día no va a hacer que la autoridad me resuelva más rápido, ¿sí? Y al contrario, creo que hay más probabilidad que enviemos información inconsistente con lo que estamos comentando, que si nos tomamos el tiempo para revisar punto a punto, que no nos vayamos a contradecir, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco el espacio y el tiempo nuevamente. En caso de algunas dudas, trataré de responderlas lo más pronto posible. Algún tema en particular, pues pueden enviar su correo. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia, Daniela. Muchísimas gracias, David. Gracias por toda la información que nos compartes. Y aunque ya vamos justos en el tiempo, sí vamos a aprovechar para una pequeña pregunta. Vamos a elegir algunas de las que tenemos en el chat, ya que muchos de los usuarios se han acercado con dudas. Unas a lo largo de la charla sí las estuviste pues resolviendo, pero vamos a irnos a la pregunta de Berenice Cárdenas. Respecto al tema de certificación IVA y EPS e IMEX para la ampliación de un domicilio que se trata de un almacén, ¿qué se requiere hacer? ¿Debe cumplirse con fe de hechos que se menciona? Sí, a partir de la reforma del año pasado, de mayo, eliminaron la fe de hechos. Sin embargo, hay que centrarse mucho en la información del inmueble, ¿sí? ¿A qué me refiero con la información del inmueble? ¿Qué tipo de contrato? ¿Va a ser un arrendamiento? Hay que revisar los antecedentes registrales, quién es el dueño de ese predio, quién está firmando el contrato que tenga facultades, ¿sí? Entonces, ahí sería muy importante identificar los datos del inmueble, ¿sí? Insisto, el contrato puede tener un domicilio, pero es muy usual que ya cuando revisamos la documentación no coincide el domicilio del contrato con la información registral y eso evidentemente te va a generar un rechazo tanto por economía como por el SAT, ¿no?
Muchísimas gracias. Y por último, vamos a responder la duda de Leslie Rodríguez. Menciona, ¿los avisos de la regla 721 se deben de presentar al momento de tramitar la renovación o estos se pueden presentar mucho antes? No, la intención del diagnóstico es presentarlos antes, ¿no? Llegar a la renovación realmente con la... Acuérdense que cuando yo renuevo, el SAT lo dice de buena fe. Cuando yo le doy clic, manifiesto bajo protesta que estoy al corriente de mis obligaciones, ¿no? Ya anticipábamos. Entonces, lo ideal es hacer estos diagnósticos para identificar estos avisos que tenemos que presentar y llegar a la renovación realmente con un cumplimiento cierto de que estamos al corriente, ¿sí? Obviamente hay casos particulares que se tendrá que establecer un mecanismo, tal vez algunos avisos serán posteriores, pero eso ya dependerá en cada caso, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Hay algunas otras dudas? Vamos a tratar de estarlas respondiendo a lo que queda de la plática, de las sesiones. Y bueno, les doy la palabra a la licenciada Daniela Martínez. Por mi parte, solo agradecer al licenciado David Morales por todo lo que nos comparte. Sabemos que sin duda muchas empresas ha sido de los problemas que las aquejaron durante los últimos, bueno, durante el año pasado y los últimos meses. Y pues estamos seguros de que todo este conocimiento que nos comparte va a ser de mucha utilidad para ellas. Muchas gracias y pues continuamos.